Hola, curiosas y curiosos de la historia. Si has tenido la suerte de haber visitado París o has soñado alguna vez con ir allí, es probable que conozca el monumento más querido de la capital francesa, la Torre Eiffel, una espectacular estructura construida en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal de 1889 y en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Además, claro, de demostrar la destreza industrial de Francia a todo el mundo. Y curiosamente, aunque al principio fue visto como el edificio más feo de París, pronto se convirtió en el símbolo de la ciudad. Pero, ¿sabes que una estructura similar iba a ser construida en Londres? ¿No? Pues quédate viendo este vídeo porque su historia es apasionante. Interesante, ¿verdad? Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Se dice que el popular dramaturgo Guy de Maupassant solía desayunar en un restaurante en la Torre Eiffel, y no por las vistas de las que podía disfrutar desde allí, o por el gusto de hacerlo en un marco incomparable, no, sino por ser este el único rincón de París donde podía evitar ver lo que él calificaba como una monstruosidad. Sí, lo más feo que había visto nunca. Y del mismo modo, se hizo famoso un manifiesto firmado por varios intelectuales como el escritor Alejandro Dumas o el poeta Paul Verlaine, en el cual se oponían bajo todo tipo de argumentos a la construcción de la que hoy por hoy es seña de identidad de la capital francesa. Por cierto, por aquí arriba te dejo un vídeo brutal que hablo sobre el gran Alejandro Dumas. Sea como sea, el ciudadano medio se encontraba en las antípodas de esa élite intelectual gala. Y esto queda demostrado en el hecho de que la Torre Eiffel tuvo una gran acogida entre parisinos y turistas que acudieron en masa a ver esta construcción. Un éxito que, por cierto, reportó pingües beneficios a su creador y que hizo que otras personas quisieran crear un monumento similar en otras ciudades como Madrid y Londres, tal y como se le ocurrió a Sir Edward Watkin, como veremos a continuación, que es el protagonista de esta historia. Como te decía, la Torre Eiffel se completó en París en 1889 con motivo de la Exposición Universal de ese año, y con sus 300 metros de altura constituyó la estructura artificial más alta de su momento, un récord que le duró exactamente 41 años, hasta 1930, año en el que el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el primer puesto. No obstante, sigue siendo la estructura más alta de París, la quinta más alta de Francia, y sumando la antena que tiene en la cúspide, sigue superando la altura del edificio Chrysler, llegando a los 324 metros. Por cierto, tal y como suele ocurrir con construcciones de este tipo, los costes finales fueron superiores a los proyectados, y el propio Gustave Eiffel tuvo que poner dinero de su bolsillo para completar su edificación. Pero bueno, una inversión que recuperó con creces en los meses posteriores, tras reservarse los derechos de explotación. Y todo esto llamó la atención de Sir Edward Watkin, parlamentario británico y presidente de diversas empresas de ferrocarriles, amén de empresario de éxito. La idea de Watkin era construir una estructura similar a la Torre Eiffel, pero en Londres, haciendo de la misma el nuevo emblema de la ciudad, al tiempo que desarrollaba un nuevo formato de urbanismo. El parlamentario pensó en usar los terrenos del área de Wembley, ubicados a poca distancia del centro de la ciudad, que además estarían comunicados por la misma red de trenes que él se encargaba de gestionar. Y tal y como ocurría con otros hombres de su época, entre los que se mezclaba la vanidad, la búsqueda de beneficios y la filantropía, Watkin pensaba que el centro de la ciudad, con una gran densidad de población, constituía un espacio insalubre, y que en esos terrenos, ubicados en el extrarradio, tenía la posibilidad de crear una nueva comunidad de casas unifamiliares dotadas de espacio de recreo y ocio. La primera fase del proyecto fue la construcción del parque,
que fue abierto al público en 1894. El parque constaba de un lago en el que se podía pasear con botes, cascadas y numerosas zonas deportivas, y consiguió atraer a multitud de visitantes en sus primeros meses. Y de forma paralela se llevó a cabo la construcción del monumento emblema. Cabe decir que se presentaron numerosos proyectos, la mayoría de ellos que eran irrealizables, eran imposibles, y que finalmente se optó por una construcción bastante similar a la propia Torre Eiffel, fabricada en acero y con una altura de 350 metros. Ya ves que el tío quería batir el récord. Asimismo, estaría dotada de un hotel, diversos restaurantes, tiendas y otros negocios que convertirían a la atracción en un importante foco de esparcimiento. La construcción de dicha torre comenzó en 1892, completándose la primera fase en el año 1895, cuando se creó el primer piso, que consistía en una plataforma sostenida por 4 pilares gigantescos. Sin embargo, no se pudo avanzar mucho más. Y es que, ojo, el terreno en el que se asentaba resultaba más que inapropiado para una estructura de dicha naturaleza. Piensa curioso que era de carácter pantanoso y con tendencia a hundirse. Vamos, unos linces los que lo eligieron. Además, la inclinación se hizo cada vez más evidente a medida que la obra iba avanzando, por lo que los trabajos tuvieron que paralizarse por el temor a que la estructura entera acabara derrumbándose. Vamos, un desastre. Y tras estudiar diversas formas de enderezar la torre, que por múltiples motivos fueron todos rechazados, los trabajos se paralizaron del todo en 1896, 4 años después de iniciarse la obra. En ese momento se instalaron unos ascensores para subir a la cima, operación con la que se quería conseguir fondos para poder continuar con ese proyecto, así como también la puesta en marcha de una campaña de captación de inversores. Y un año después, durante la celebración del 60 aniversario del reinado de la reina Victoria, la torre fue iluminada, y lo hicieron como un último intento de promoción, algo que definitivamente no logró aumentar ni el interés ni el flujo de visitantes. El propio Watkin, que estaba enfermo y cuya salud se deterioraba a pasos agigantados, perdió interés en el proyecto y trató de desvincularse del mismo, hasta que finalmente en 1902 la torre fue declarada como peligrosa y cerrada al público. Y solo 2 años después se iniciaron los trabajos de demolición, para lo cual se tuvo que usar explosivos de gran potencia. Lo que debía ser el nuevo emblema de Londres acabó siendo un montón de escombros, además de dejar varios agujeros en el suelo como resultado de esas detonaciones, que curiosamente los periódicos de la época lo bautizaron como la locura de Watkin o el Muñón de Londres. Watkin falleció poco después del fracaso de su proyecto, exactamente en abril de 1901, y quién sabe en qué medida su muerte se debió también a la angustia derivada de su frustrada obra. Y ojo, que no fue el único proyecto que no le salió bien, ya que tampoco pudo completar un intento de apertura de un túnel para conectar el Reino Unido con Francia, un precursor del actual Eurotúnel. No obstante, hay que reconocerle que su elección de Wembley ayudó a que este fuera considerado como un espacio óptimo, llamado a jugar un papel clave en el futuro del desarrollo de la capital. Por cierto, el estadio de Wembley, el estadio de fútbol de Wembley, fue ubicado allí donde tenía que haberse construido la Torre de Watkin, y curiosamente en la reconstrucción del mismo, en la reconstrucción de este estadio en 2002, pudieron encontrarse fragmentos de esta. Sí, encontraron fragmentos de la torre. Y estos son los últimos vestigios de un monumento que podía haber cambiado para siempre la fisionomía y el desarrollo urbanístico de esta ciudad. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿También os molan las historias del siglo XIX-XX? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.